bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Aleluya. Hallelujah. Le damos la cordial bienvenida a aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales We welcome everybody that's watching through social media y aquellos que nos están escuchando a través de Radio Vital. and for those that are watching through Radio Vital or hearing. Amén. Amen. Judas 1, Jude 1, versículo 3. verse 3. Dice, amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, Beloved, while I was very diligent to write to you concerning our common salvation, he sentido la necesidad de escribiros, I found it necessary to write to you, exhortándoos a contender exhorting you to contend ardientemente. earnestly. Dice, exhortándoos a contender ardientemente Exhorting you to contend earnestly por la fe. for the faith. Exhortándoos Exhorting a contender you to contend ardientemente earnestly por la fe. for the Judas faith. 1:3. Jude 1:3. Judas 1:3. Jude 1:3. Entonces, aquí Judas está escribiendo una carta Here Jude is writing a letter, y dice el versículo 3, amados. and verse 3 starts with beloved. Entonces, sabemos que es a los hijos de Dios So we know it's for the children of God, y les dice que hay una necesidad and he tells them that there's a need de exhortar to exhort, a contender. to contend. ¿Alguien más tiene alguna otra versión que use otra palabra en vez de contender? Anybody have a different version that it doesn't say exhort or contend? Déjame buscarlo. Defender, que entonces es To defender, defend the contender. Dice contender también en otra. Contend and another one. Contender, Contend. pelear. fight. What's strenuously? What does that meaning? Como profundamente o strenuously. Strenuously. Con injundia. Bueno, entonces a lo que quiero llegar es que dice a contender ardientemente, a pelear ardientemente por la fe. To contend earnestly or fight earnestly for the faith. Porque hay veces que situaciones vienen Because sometimes things come or situations, y ¿dónde queda la fe? and where's faith? Se tiene el conocimiento, You have the understanding, pero ¿dónde está al enfrentarte a cierta circunstancia? but where is it when you have to confront certain situations? Entonces, cuando se contiende en la fe, So when you contend in faith, es el permanecer en la fe it's to remain in faith y no dejar que las circunstancias afecten la posición que tú tienes en Cristo. and not let the situation confront your life in Christ. Entonces, tenemos que cuidar, So we have to guard porque el conocimiento lo tenemos. because on knowledge we have it. Hemos estado estudiando Gálatas We have been studying Galatians 5, 5, que es que which is what? el fruto del Espíritu, The pero también Fruit of the Spirit, but also
las obras de la carne. the works of the flesh. Entonces, cuando viene esa esa oportunidad So when that opportunity comes de caminar en la carne, to walk in the flesh, es ahí en donde tenemos que permanecer, that's where we have to remain, contender contend en la fe in faith, y permanecer en el fruto del Espíritu. and remain in the fruit of the Spirit. Que tal vez quieras expresar You might want to express las obras de la carne, the works of the flesh, tenemos que contender para permanecer. but we have to contend to remain. Escuché a la pastora Nancy decir I heard Pastor Nancy say que ella es la menor de 4 hermanos, that she's the youngest from 4 siblings, 2 hombres y 2 mujeres. 2 boys and 2 girls. Y como ella era la más pequeña, And since she was the youngest, ella aprendió a usar sus labios she learned to use her lips para defenderse to defend herself de sus otros 3 hermanos. from her other 3 siblings. Entonces, pues desde pequeñita desarrolló una habilidad So since she was small, she developed an ability en usar sus labios to use her lips y siempre tener la última palabra. and always have the last word. ¿Sí sabes a lo que me refiero con Do- eso? Do you know what I'm referring to that? ¿Sí o no? Yes or no? Entonces, dice que cuando se casó So when she got married, con el doctor Dufresne, Dr. Dufresne, siguió con la misma actitud. she continued with the same attitude. No había pleito, contienda entre ellos, There was no fighting or content, pero su Among them, actitud but her era attitude siempre tener la última palabra en todo. was always to have the last word in everything. Y dice que llegó un momento She said it came to a point en donde tuvo un sueño where she had a dream, y Dios le mostró que su esposo estaba llorando en el cajón donde estaba ella. and God showed her where her husband was crying in the coffin where she was at. Un cajón de muertos. Coffin. Y dice que pues despertó She woke up y le preguntó al Señor que sí que era. and she asked the Lord, "What Y le is that?" dijo, voy a hablar contigo después. She said, "I'll speak to you later." Pasó un día, pasaron 2 días A day, 2 days went y le by. preguntó al Espíritu de Dios que si ya era después. She asked the Holy Spirit, "Is it time now?" Y le dijo, sí, agarra pluma y papel. He said, "Yes, grab a sheet of paper and pencil." Y le dijo que tenía básicamente que parar de hacer eso con su esposo. And he basically told her that she needed to stop doing that with her husband. No era, dice, algo que lo hacía con una intención para estar en pleito. She wasn't doing it with the intention of being in a fight. Y realmente no había pleito. And in reality, there really was no fight. Y eso nos dice And that tells us que no necesita algo estar mal ante nuestros ojos para que esté mal ante los ojos de Dios. and that means that something doesn't have to be bad in our eyes, but it could be bad in God's eyes. Very good, yeah. Y dice que le dijo, ok. And she said, "Okay." Le dijo, tienes que parar de hacerlo, He says, "You need to stop doing that porque si no eso va a suceder. because otherwise that's going to Y le happen." dijo ella, ok. She said, "Okay, Le dijo, dame tiempo give me time para poder cambiarlo, to be able to change it porque eran años because there was years que ella había practicado eso. that she had practiced that Desde doing que that. nació, o sea, cuando ya tuvo razonamiento para defenderse, ella empezó a desarrollar eso. When she was able to have the reasoning to develop that, Y se hizo experta en ello. and she became an expert in it. Entonces le dijo al Señor, dame tiempo. So she asked the Lord, "Give me time." Y le dijo el Señor,
And the Lord said, Bueno, ¿qué fue lo que piensas que le dijo el Señor? what do you think the Lord said to her? ¿Tienes 6 meses? ¿Tienes 1 año? ¿Tienes You 2 have años? 6 months, 1 year. Exactamente eso le dijo. No hay tiempo, le dijo, que esperar. There's no more time to wait, he said. Tienes que hacerlo ahora. You need to do it now. Y entonces ella le dijo, entonces, ¿cómo le hago para hacerlo? So then how do I do it? Porque con sus fuerzas ella sabía que no lo iba a poder hacer. Because with her strength, she knew she was not going to be able to do it. Porque había desarrollado una tradición y una costumbre Because she had developed a tradition and a custom por años for years. que carnalmente sí lo pudo haber hecho, pero iba a tardar tiempo. And carnally, maybe she could have done it, but it was going to take time. Y le dijo, es fácil, le dijo Dios. God said it's easy. Si no se lo harías al Señor, no se lo hagas a Él. If you wouldn't do it to the Lord, you won't do it to him. Si no le contestarías así a Dios, If you would not El Padre. answer that way to God, the Father, no lo contestes así a Él tampoco. then don't answer to him as well. Y le dijo, ok, And he said, y okay, ya le agarré. I got it. Y dice que ese día fue el último día que ella hizo eso. She said that was the last day she did that. Entonces, la palabra está llena de instrucciones So the word is full of instructions que muchas veces nosotros decimos, es que necesito tiempo. that many times we say, well, I need time. Es que cuando esto suceda, entonces voy a poder hacer esto. It's because when this happens, then I'll be able to do this. Pero eso no es lo que Dios dice. But that's not what God is saying. Come on. Dios nos So dice good. que busquemos primeramente God tells us to seek first su rostro, su justicia, his face, his righteousness, y lo demás va a venir. and everything else will come. Él nos instruye que andemos en el fruto del Espíritu. He instructs us to be in the fruit of the Spirit. No cuando madure, no cuando crezca, Not when I'm matured, not when I grow up, no cuando me sienta preparado para hacerlo. not when I'm prepared to do it. Entonces, cuando tal vez venga esa oportunidad de snap at things, de que salga el apellido, When that time comes for you to snap at things, así te saldría el apellido con Dios. would you snap at God that way? Si fuera Dios el que estuviera manejando un lado de ti y se te mete en el carro, If it was God driving alongside you and he would just go right in front of you, ¿le dirías algo? would you say something to him? Porque muchas veces buscamos excusas Many times we're seeking excuses. y decimos, es que esto es demasiado y no puedo caminar en el fruto del Espíritu. We say, well, this is way too much and I cannot walk in the fruit of the Spirit. Sí podemos hacerlo. We can do it. La carne no quiere. The flesh does not La want carne to. no quiere someterse. The flesh doesn't want to submit. Pero en el Espíritu todo es But posible in the Spirit, everything is possible para el que cree. for those that believe. Amen. Entonces, sí podemos hacerlo. We can do it. Simplemente tenemos que decidirnos, determinarnos We simply have to decide and determine ourselves y andar en el Espíritu. and walk in the Spirit. Contender ardientemente Contend por la fe. by faith, for faith, Dice, de una vez para siempre once and for all, fue entregada a los santos. delivered to the saints. O sea, ya se nos fue entregada esa fe That faith was already given to us. y ahora tenemos que tener esa actitud de contención, de permanecer, Now we have to have that attitude of contending to de remain, habitar en esa naturaleza del to Espíritu. abide of that nature in the Spirit. Amén. Amen. ¿Verdad que no es difícil? It's not difficult, right? No es difícil. It's not difficult. Si piensas que es If difícil, you think it's difficult, es que lo estás haciendo
en la carne. because you're doing it in the Lo flesh. quieres hacer con tus fuerzas. You want to do it with your Y strength. no lo vamos a poder lograr con nuestras fuerzas. And we're not going to be able to do it with our strength. Tenemos que hacerlo en el Espíritu. We have to do it in the Spirit. Amén. Amen. Entonces tenemos que mantener esa llenura del Espíritu. We have to maintain that fullness of the Spirit. Quería comentarte que recordé de un suceso. I wanted to comment that I remembered something. Algunos de ustedes van a saber quién es. Some of you might know who it is. Pero esta persona But this person se atrevió, dared lo convenció su cónyuge their spouse, convinced him a ponerse una faja. to put on a girdle. I think that's what it's called. I don't know. Yeah. Shapewear. Pero de esas que son como colombianas, de esas que aprietan, aprietan, aprietan. But those that are like Colombian ones, those that really are tight. Y dice esta persona que se tuvo que acostar en la cama And this person said they had to lay down in bed para poderse cerrar to be able to close it esa up, faja. that shapewear. Y dice que cuando pues a estirones y todo se la pudo a poner, a abrochar. From stretching it here and there, they were able to close it up and put it on. Y dice que cuando se levantó, And they said when they got up, todo se le vino para arriba. everything came up to the top. El estómago se le vino y se le subió hasta acá, hasta arriba de la faja, ¿no? The stomach came all the way on top of the shapewear. Lo que hay por dentro What's on the inside va a salir. is going to come out. Por más faja que te pongas en el espíritu, As much shapewear you put on in the spirit, si andas en la carne, if you're in the flesh, va a salir. it's going to come out. Cuando hay una circunstancia que sucede en la vida, There's a circumstance that happens in life. si no hay una llenura, una alimentación del espíritu If there's not a fullness or if there's not nourishment y of hay the más spirit, carne, and there's more flesh, esa carne va a salir. that flesh is going to come out. Esa actitud de la carne va a salir. That attitude of the flesh is going to come out. Escuché otro testimonio I heard another testimony. en donde no recuerdo exactamente cómo era, I don't remember exactly how it was. pero creo que era Kenneth Hagin y estaba ministrando una persona. I believe it was Kenneth Hagin, but he was ministering a person. Y esta persona, no sé si era algo físico, creo que sí era algo físico, I think it was something physical, not sure. pero esa persona no estaba como el 100% convencido del cambio, de la sanidad, no recuerdo qué era. Vamos a decir que era una sanidad. That person was not truly convinced of a healing. Y dice que el Espíritu de Dios le dijo, And the Spirit of God told him, esa persona no puede cambiar, that person cannot change. necesita que tener por lo menos el 51% de creer. They need to have at least 51% of believing. O sea, más creer que no creer More to believe than not to believe. para que la palabra opere. In order for the word to operate. Entonces, si hay una parcialidad, una muy poquita parcialidad en la creencia, If there's just a very little partiality to the la believing, palabra no puede operar. the word cannot operate. Amen. Entonces, tenemos que tener ese deseo, esa permanencia en el Espíritu, We have to have that desire, that permanency in the Spirit, para que la vida del Espíritu tome esa vida, por así decirlo, en nosotros. so that the life of the Spirit can take that life in us. Amén. Entonces, necesitamos llenarnos We have to get full con la palabra, with the word, con la intimidad con el Espíritu de Dios. with the intimacy of the Spirit of God. Amen. Amen. If you guys can put up my presentation, please. Vamos a empezar
en el versículo 22. Es Gálatas Galatians. Me están contestando en el mensaje, fui yo, dice esa que están hablando de la faja. And they're texting me, telling me, it was me, it was me. Un saludo, mi hermana, bendiciones. Blessing, sister. Sí, les dije que algunos de ustedes se iban a saber la historia. Some of you said you were going to know the story. Aleluya. Entonces tenemos que contender So we have to contend. ardientemente. Um, Hay ahí fervently. un adjetivo que dice ardientemente. There's an adjective. Hay otro versículo que dice, the fervent prayer of a righteous man avails much. Dice, la oración ferviente del justo puede mucho. Entonces, hay adjetivos. There's There are adjectives que describen That describe palabras, acciones, words, que actions. no nomás es la palabra solita, That is not just the word itself. es the fervent prayer, La oración ferviente. ferviente, no nomás es Fervent. oración, It's not just prayer. hay oración ferviente. There's prayer fervent. Entonces, or hay una fervent prayer. diferencia entre oración y oración ferviente. There's a difference between just prayer and a fervent prayer. Aquí nos está diciendo, Here it's telling us contender ardientemente. to contend fervently. Entonces, contender solito To contend y itself contender ardientemente. and to contend es otro. fervently is different. Y tenemos que contender ardientemente And we have to contend fervently por la fe, by en la faith, fe, in the faith, en toda in circunstancia. all circumstances. Es como una pelea It's like a fight que tenemos que estar peleando, contendiendo. that we have to be fighting. We have to contend. Y la palabra, y si estamos en una pelea, en una batalla, pero la batalla ya está ganada. We are in a battle, but the battle has already been won. Porque la palabra nos dice que tenemos que tener la armadura But the word tells us that we need to have the armor. y tenemos que tener puesta esa armadura. We need to have it on. Entonces, tenemos que estar contendiendo ardientemente en esa fe. So we have to be contending fervently in that faith. Como Timoteo, Like Timothy. que fue lo que le dijo el apóstol Pablo. What did Apostle Paul tell him? Aviva el fuego, mantén esa flama encendida. Ignite that fire in you Que es contender to ardientemente. contend fervently. La oración ferviente Fervent prayer. es una acción It's an action constante a constantly propósito. on purpose. No van a suceder las cosas Amen. dejándolas que sucedan. The things are not going to happen just letting things happen. Tenemos que provocar las cosas. We have to provoke things. Amen. ¿Cómo lo hacemos? How do we do that? Contendiendo ardientemente en la fe. Contending fervently in faith. Contendiendo Contending ardientemente en la fe. fervently ¿Qué in es faith. eso? Ejercer fe. Exercising your faith is what it Lo que is. Dios dice que es mío, eso es mío. What God says is mine, that's mine. Padre, gracias. Father, thank you. Porque conforme a sus riquezas en gloria en Cristo, Because according to somos your riches and prósperos. glory, we are prosperous. Padre, gracias. Father, thank you. Porque por las llagas de Cristo hemos sido sanados. By Christ's stripes, we have been healed. Gracias porque contendemos ardientemente en la fe. Thank you because we contend fervently Porque in nos faith. mantenemos firmes. Because we maintain la ourselves oración. firm in prayer. Nos mantenemos llenos del Espíritu. We maintain ourselves full of the Nos Spirit. mantenemos llenos en el fruto del We Espíritu. maintain ourselves full in the Spirit. Amén. Amen. Vamos a empezar en el versículo 22. Let's start on verse 22. Aleluya. Hallelujah. Gálatas 5:22.
Galatians 5:22. Vamos a leer la Biblia de las Américas y luego vamos a leer la Pasión. Amén. We're going to read the Y luego American otras version versiones. and then other versions. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad o But the fe. fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, and faithfulness. Amén. Amen. Ya vimos estos versículos. We already saw those verses. La Pasión dice, pero el fruto producido por el Espíritu Santo dentro de ustedes, But the fruit produced by the Holy Spirit within you, el fruto producido por el Espíritu Santo the fruit produced by the Holy Spirit dentro de ustedes. within you, ¿Quién lo produce? produces it, El Espíritu Santo. the Holy Spirit. Pero si no tienes esa intimidad con el Espíritu de Dios, ¿cómo lo va a producir en ti? So if you don't have that intimacy with the Holy Spirit, how is he going to produce it in you? Come on. Si lo conoces If you a know him, oídas nomás. just by hearing it. O sea, en otras palabras, In no other lo words, conoces. you don't know him. Sabes de él, You know about him, pero no lo but you conoces. don't know him. Come on. Entonces, tenemos que tener esa relación íntima con el Espíritu de Dios We have to have that relationship, that intimacy with the para que Spirit of Él God, pueda producir so that he can produce esa constante producción that constant production del fruto del Espíritu en nuestras vidas. of the fruit of the Spirit in our lives. Dice, es el amor divino en todas sus variadas expresiones. Is a divine love in all variety of expressions. Entonces, el fruto del Espíritu es amor. The fruit of the Spirit is love, Y el amor and love se describe is described con estas otras diferentes características, with all these other characteristics, que son which are gozo que sobreabunda. joy that overflows. ¿Ves You see los adjetivos? the adjectives, Ferviente. fervent, ¿Qué era aquí? Ardientemente. Y ahí dice que sobreabunda. here it says that it overflows. Gozo que sobreabunda. Joy that overflows. No es gozo solamente, It's not just joy, es gozo que sobreabunda. it's joy that overflows. Pero es que yo nomás tengo gozo, Well, I only have joy porque el Espíritu Santo no te dejas que lo continúe produciendo esa sobreabundancia en tu vida. because you don't let the Holy Spirit produce that overflow in your life. Dice, paz que vence o domina. Peace that subdues. No nomás es paz, It's not just peace, es paz que domina, it's peace that paz que subdues. vence. Paz that conquers. No es que dominas al hermano, It's not that you subdue your brother. sino es paz que vence en ti, que te domina en ti, en tu espíritu, But it's subdued in you, in your spirit, no para dominar a tu vecino, not to subdue your neighbor, a tu cónyuge. your spouse. ¿Vamos bien? Are we good? Nomás mi hermana. Just my sister. Dice, paciencia que perdura. Patience that endures. ¿Qué podemos decir que perdura? Otro sinónimo de perdura. What can we say of another synonym for endures? Permanece. Remains. Paciencia que permanece. Patient that remains. No nomás paciencia Not just patience cuando todo está en paz, when everything's in peace, sino paz cuando hay una llamada. but peace when there's that call. Paz cuando se acabó el trabajo. Peace when the job is over. Paz cuando ves la cuenta bancaria. Peace when you see your bank account. Paz cuando no te llaman. Peace when they don't call you. Paz en todo momento. Peace at all times. Paz. Yeah. Peace. Es paciencia, perdón. It's patience, sorry. Paciencia. Patient. Paciencia. También la paz. Also peace. Es lo mismo. It's the same thing. Bueno, no lo mismo, pero Well, la not the misma same, permanencia, digo. But the same. Son primos hermanos, dice el pastor. They're cousins. Paciencia que perdura. Patience that endures. Amén. Bondad. Kindness. No nomás bondad. Not just Bondad en kindness, acción. but kindness in action. Bondad en acción. Kindness in action.
Bondad en acción. Kindness in action. Bondad Kindness en acción. in action. No es lo mismo Not the same. un manejador A manager que es manejador por título that's just a manager by que un title manejador que realmente hace la función de manejador. than a manager that actually has a function in the manager as a manager. Amén. Amen. Entonces ahí es bondad en acción. So it's kindness in action. O sea, una vida llena de virtud. A life full of virtue. Una vida llena de virtud, no nomás virtud. A life full of virtue, not just virtue. Dice fe que prevalece, Faith that prevails. fe que permanece, Faith that remains. fe que prevalece. Faith that prevails. Amén. Amen. La amplificada clásica, Amplified Classic. el 22 dice, pero el fruto del Espíritu Santo But the fruit of the Holy Spirit que obra, that operates. perdón, la obra la cual su presencia lleva a cabo. Sorry, the Holy Spirit, the work which His presence within accomplishes, Entonces dice, el fruto del Espíritu, is the fruit of the Spirit, se está refiriendo, el fruto del Espíritu, meaning the fruit of the Spirit dice, es la obra is the works de la cual su presencia cumple. which His presence accomplishes. Pero si no buscamos su presencia, But if we don't look for His presence, entonces, ¿cómo puede el fruto del Espíritu So- operar en nuestras vidas? so how can the fruit of the Spirit operate in our lives? Amén. Amen. The Living Bible dice, cuando el Espíritu Santo controla nuestras vidas, Él produce el tipo de fruto de Él en nosotros. But the Holy Spirit produces the kind of fruit in our lives. Cuando el Espíritu controla nuestras vidas, When the Holy Spirit controls our lives, Él produce el tipo de fruto en nosotros. He produces the kind of fruit in our lives. Y el control The control que se está hablando aquí that He's talking about here, es no el control de Él hacer lo que Él quiere contigo, it's not the control about doing whatever He wants with you, sino es lo que el apóstol Pablo dijo, but it's what Apostle Paul said. yo preso en el Señor. I, prisoner of the Lord. Cuando uno cede su vida, When you yield your life, entonces uno cede ese control al Espíritu de Dios. then you yield that control to the Holy Si Spirit. uno no lo cede, If you don't yield it, Él no puede obrar o controlarnos. He cannot work or control us. ¿Sí me expliqué? Did I explain myself? El Espíritu de Dios es un caballero y Él nunca va a violar nuestro libre albedrío. The Holy Spirit is a gentleman and He's never going to violate our self-will. Y si uno no se somete And if you don't submit al Espíritu de Dios, to the Spirit of entonces God, Él no puede hacer esa obra then He cannot work del fruto del Espíritu en nosotros. of the fruit of the Spirit in us. Nosotros somos los que tenemos que ceder. We have to yield. Amen. La otra dice, dice, pero el Espíritu de Dios nos provoca que vivamos en una manera diferente. But the Spirit of God causes us to live a different way of life. La vida del Espíritu provoca que vivamos una vida diferente. The life of the Spirit provokes us to live a different No life. como el mundo espera que vivamos nuestra vida, Not as the world expects for us to live sino our es life, una vida que es celestial. but a life that is celestial, Una vida que es del reino A de nuestro life Señor Jesucristo. that is heavenly from our Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Next one. 23. 23. Dice, mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley. Gentleness, self-control, against such there is no law. Dice en la pasión, gentileza de corazón, Gentleness of heart,
gentileza de corazón. gentleness of heart. No solamente gentileza, gentileza Not- de corazón. Not just gentleness, but gentleness No of heart. imitación, Not imitation, no carnal, not carnally, sino en el espíritu. but in the spirit, Genuino. genuine. Amén. Amen. Dice, y fortaleza de espíritu. And strength of spirit, Fortaleza de espíritu, un espíritu fuerte, and strength of spirit, un espíritu estable, a strong spirit, a stable spirit, inmovible. unmovable spirit. Dice, nunca pongas la ley por encima de estas cualidades, Never set the law above these qualities, pues están destinadas a ser ilimitadas. for they are meant to be limitless. Cuando pensamos que ya llegamos When we think that we are there, a ser pacientes, being patient, a ser amorosos, to be lovable, a ser bondadosos, to be giving. cuando piensas que ya llegaste a ese límite, When you think you already got Hay to más. that limit, there's always more. hay más, There's always more. hay más. There is more. Amén. Amen. 23, a ver, easy. Dice, respetamos a otras personas We respect other people. y nos gobernamos a nosotros apropiadamente. Govern ourselves. We rule ourselves We rule properly. ourselves properly. Amén. Amen. Dice, el Espíritu de Dios nos ayuda a vivir de esa manera. The Spirit of God helps us live that kind of way. Y no hay ninguna ley que diga que estas cosas están mal. And there's no law that tells us that this is wrong. Amén. Amen. Entonces, sabemos gobernarnos a nosotros mismos apropiadamente, So we know how to govern ourselves de acuerdo a la palabra. appropriately according to the word. Amén. Amen. 23, esta es The Voice. Dice, gentileza y autocontrol. Gentleness and self-control. Dice, no vas a encontrar una ley que se opone al fruto así como esto. You will not find a law that will oppose to the fruit just like this. Amén. Amen. Okay, next one. (24) 24. Dice, pues los que son de Cristo Jesús And those who are Christ han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. have crucified the flesh with its passions and desires. Una vez más. One more time. Pues los que son de Cristo Jesús And those who are Christ Jesus han crucificado la carne have crucified the flesh con sus pasiones y deseos. with its passions and desires. Pues los que son de Cristo Jesús Now who belong to Christ Jesus han crucificado la carne crucified the flesh con sus pasiones y Right. deseos. with its passions and desires. No los van a crucificar. They're not going to crucify them. Dice, han crucificado. They say it has been crucified. ¿Eres de Cristo Jesús? Are you from Christ Jesus? Entonces ya has crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Then you have crucified the flesh with its passions and desires. The Passion dice, tengan presente que nosotros, Keep in mind that we, los que pertenecemos a Jesucristo, who belong to Jesus Christ, ya hemos experimentado la crucifixión, have already experienced crucifixion. pues todo aquello que está conectado con nuestra vida propia, For everything connected with our self-life, con la vida de la carne, with the life of the flesh, dice, fue llevado a la muerte en la cruz was put to death on the cross y crucificado con el Mesías. and crucified with the Messiah. Para aquellos que dicen, es que la carne es débil. For those that say, oh, well, the flesh is weak. La carne ya está crucificada, The flesh has been crucified. ya fue llevada a la cruz It was taken to the cross y ya fue crucificada. and it was crucified. Pero eso solamente es para los que están en Cristo. But that is only for those who are in Christ.
los que dicen que son de Cristo, those who say they belong to Christ, entonces esos son los que dicen que la carne es débil. then those are the ones that say that the flesh is weak. Amén. Amen. Voice dice, aquellos que pertenecemos al ungido Those who belong to the Anointed One han crucificado have crucified su vieja vida their old life, y han puesto a muerte a la carne and they have put to death their flesh y todas las lujurias y deseos que trae esa plaga. and all the desires, And all the lusts and desires lusts and that desires of the plague plague. us or plague us. plague. Amén. ¿Se te hace difícil? Do you think it's difficult? No, porque en el espíritu es fácil. No, because in the Spirit it's easy. Porque en el espíritu tenemos la ayuda del Espíritu de Dios. Because in the Spirit we have this help of the Holy Spirit. Amén. Amen. The Living Bible, el 24, dice, aquellos que pertenecen a Cristo Now those who belong to Christ han clavado su naturaleza malvada, have crucified their their evil desires. evil desires. Han clavado los deseos malvados naturales en la cruz They have crucified their evil desires on the cross, y los han crucificado allí. and that's where they have crucified them. Entonces, aquellos que pertenecen a Cristo To those who belong to Christ, voluntariamente han crucificado esos deseos naturales. willingly they have crucified those desires from nature. Amén. Amen. En la amplificada clásica dice, y aquellos que pertenecen a Cristo Jesús, el Mesías, And those who belong to Christ Jesus, the Messiah, dice, han crucificado la carne, have crucified the flesh, la naturaleza humana sin Dios, the godless human nature, con sus pasiones y apetitos y deseos. with its passions and appetites and desires. Entonces, cuando uno ha crucificado la carne, So when someone has crucified the flesh, y estamos llenos del fruto del Espíritu, and we're full of the fruit of the Spirit, el deseo que sale the desire that comes out es el deseo del fruto del Espíritu. is the desire of the fruit of the Spirit. Entonces, por eso ya no puede operar So that's why it can no longer operate. los deseos de la carne, las obras de la carne. The desires or the works of the Porque ya flesh. está ocupado, ya está lleno el Espíritu Because it's already occupied. The Spirit is con el already fruto full del Espíritu, con esa naturaleza del Espíritu. with the fruit of the Spirit, with that nature of the Spirit. ¿Sí me expliqué? Did I explain myself? Ok, me faltó la easy. El 24 dice, pertenecemos a Cristo We belong to Christ, y como resultado and as a result, ya no obedecemos más we no longer obey nuestros pensamientos humanos erróneos. our human erroneous thoughts. Entonces aquí te está diciendo que los deseos de la carne Here is telling us that the desires of the flesh son pensamientos. are thoughts. Entonces el pensamiento So the thought se desarrolla develops hasta que ese desarrollo provoca en la acción. until that development provokes an action. Entonces dice, ya no obedecemos los pensamientos erróneos humanos. We no longer obey the erroneous thoughts. Dice, paramos de hacer las cosas malas We stop doing the wrong things que nuestros pensamientos quieren que hagamos. that our thoughts want us to do. ¿Ves que son los pensamientos? See how it's the thoughts? Derribando, dice la palabra. Casting down, says the ¿Qué? word. Todo argumento, todo pensamiento
all argument, all thought que trata de that wants to exaltarse, levantarse exalt itself contra or raise el up conocimiento. against the de Dios. knowledge of God. Entonces, cuando uno derriba esos pensamientos, So when you cast down those thoughts, entonces derribas ese deseo. so you cast down Malvado. that desire, that evil desire. Pero ¿qué sucede con muchas personas? But what happens to many people? No saben derribar, no saben ejercer esa fe, They don't know how to cast down. They don't El know how to exercise that faith. contender ardientemente, To contend fervently, derribar casting esos down argumentos, esos pensamientos. those arguments, those thoughts. Entonces, es una constante actividad So it's a continuous activity en la vida del Espíritu in the life of the Spirit para mantenernos y contender en la fe, ardientemente en la fe, to maintain ourselves and contain ourselves in fervently in y faith mantenernos activos en el fruto del Espíritu. and maintain actively in the fruit of the Spirit. Amén. Amen. Dice, es como que hemos matado esos pensamientos en la cruz. It's just like we have killed those thoughts on the cross. Pues realmente los hemos matado en la cruz. In reality, we have Porque killed si them hemos in the sido cross. crucificados, Because if we were ya crucified, esa naturaleza carnal no then existe. that carnal nature no longer exists. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Siguiente, Next one. versículo 25. Verse 25. Dice, si vivimos por el Espíritu, If we live by the Spirit, andemos también por el Espíritu. let's walk by the Spirit. Si vivimos por el Espíritu, If we live by the Spirit, andemos también por el Espíritu. also walk in the Spirit. ¿Por qué? Porque hay unos que dicen, vivo en el Espíritu, Why? Because some say, I live in the Spirit, pero no andan en el Espíritu. but they're not walking in the Spirit. ¿A poco hay de esos, pastora? Pastora, are they some of those? Si no, no nos estuviera diciendo ahí. Otherwise, they wouldn't be telling us there. Dice, si vivimos por el Espíritu, It's saying, if we live by the Spirit, andemos también por el Espíritu. let us also walk in the Spirit. La Pasión dice, The Passion says, si el Espíritu es la fuente de nuestra vida, if the Spirit is the fountain of our life, también debemos permitir que el Espíritu dirija cada aspecto de nuestra vida. we must also allow the Spirit to direct every aspect of our lives. Y eso es algo profundo. Es Ya. sencillo, pero es profundo. It seems simple, but it's profound. Dice, si el Espíritu It says, if the Spirit es tu fuente de vida, is the source of our life, entonces we must debes permitir que el Espíritu also allow the Spirit dirija cada aspecto de tu vida. to direct every aspect of our lives. Porque ¿de qué sirve tener al Espíritu So what good does it do for you to have the Spirit y suprimirlo? ¿Es la palabra, el término correcto? to oppress Him? Suppress him. O sea, ¿para qué entonces? Then what for? ¿Para qué tener al Espíritu si no voy a dejar que fluya y opere dentro de mí? So why am I going to have the Spirit if I'm not going to let Him flow within me? Pues entonces mejor que no haya Espíritu. Then for not to have the Spirit. Amén. Amen. Entonces, si el Espíritu es la fuente dentro de mí, If the Spirit is a source in me, ¿qué es la fuente? what is the source? La palabra. The Word. La palabra. The Word. Correrán ríos de agua viva. Rivers will flow. Amén. Amen. Pero no está limitada la palabra. But it's not limited to the Word. Porque hay cosas específicas que Dios nos habla. Because there are specific things that God speaks Como to lo us. que Dios le habló a la pastora Nancy. Like what God spoke to Eso no estaba Pastor escrito en la Nancy. palabra. It wasn't written in the Word, Pero fue algo específico para ella. but it was something specific for Entonces, hay her. cosas que el Espíritu de Dios trata con nosotros So there's things that God
works with us. Entonces dice, también debemos permitir que el Espíritu dirija cada aspecto de nuestra vida. So then we must also allow that the Spirit to direct every aspect of our life. Debo dejarlo fluir y operar en mi vida. I should allow Him to flow and Por operate eso in se my llama life. fruto del Espíritu. That's why it's called fruit of the Spirit. Fruto del Espíritu. Fruit of the Spirit. Ya está ahí. It's already there. Déjalo fluir. Let Him flow. Déjalo que fluya y opere en tu vida. Let Him flow and operate in your Que sea life. manifiesto en nuestras Let vidas. it be manifested in our lives. Okie dokie, 25. Easy translation. Dice, ahora es el Espíritu de Dios que nos da vida. Now it's the Spirit of God that gives us life. Así que debemos de permitir que el Espíritu de Dios nos guíe en cómo vivir. So we should allow the Spirit to guide us on how to live. Tenemos una gran seguridad que Él no nos va a guiar erróneamente. We have a great security that He's not going to guide us erroneously. Porque Él quiere mucho más lo que es mejor para tu vida que tú mismo. Because He wants or desires what's best for your life than what you desire for your own life. Amén. Amen. It's 25. Dice, si vivimos, esta es la amplificada clásica, y si vivimos por el Espíritu Santo, If we live by the Holy Spirit, permitamos también caminar por el Espíritu. let's allow to walk also by the Spirit. Porque si por el Espíritu Santo Because if by the Holy Spirit tenemos nuestra vida en Dios, we have our life in God, entonces avancemos hacia adelante caminando en línea, let us go forward walking in a line, nuestra conducta controlada por el Espíritu. our conduct controlled by the Spirit, Nuestra conducta our conduct controlada controlled por el Espíritu. by the Spirit. Yo tengo que ceder I ese have control to yield that control a esa conducta to that conduct por la palabra, por el Espíritu. by the Word, by the Spirit. Amén. Amen. Si no se lo hago a Jesús, a Dios, If I don't do it to God or Jesus, es mejor no hacértelo a ti. then just might as well not do it to your own self. Fácil y ligero. Light and easy. Amén. Amen. Um, $25, ¿verdad? Sí. Dice, The Living Bible, dice, si estamos viviendo ahora por el poder del Espíritu Santo, If we're living by the power of the Holy Spirit, dice, sigamos la guianza del Espíritu Santo let's continue with the guidance of the Holy en Spirit cada parte de nuestras vidas. in every part of our lives. No solamente ser selectivos Not just to be selective y decir, en el amor sí, and saying in love, yes, pero la paciencia no. but not in patience O la fidelidad, ahorita no. or not in faithfulness right now. La bondad no, porque hoy me levanté con el pie izquierdo. Not kindness, because I woke up With the on the other left side of foot, the bed today. the wrong side of the bed. Amén. Amen. No tenemos que ser selectivos, sino completos. We should not be selective, but complete. Imagínate que Cristo se hubiera dado nomás un brazo por nosotros, Imagine if Christ just gave one arm for us o un pie. or a foot. Qué tan salvos fuésemos. How saved would we be? Qué tan espirituales fuésemos. How spiritual would we be? ¿Verdad que es tonto, es estúpido? It's dumb, No tiene right? sentido. It doesn't make sense. Así es igual nosotros para con Él. It's the same us towards Him. Es tonto, es estúpido It's dumb decir solamente esta área, pero esta área no. to say it's just this area, but not this area. Come on. Voy a vivir en paz, I'm going to live in peace, pero no voy a controlar mi carácter, no voy a controlar mi vida. but I'm not going to control my attitude or my life. Entonces, ¿de qué sirve? So what good is it for?
¿De qué sirve decir que eres cristiano, hijo de Dios, What good is it for you to say, I'm a Christian, a son of God, si vives parcialmente el fruto del Espíritu? if you only live partially the fruit of the Si Spirit? vives a medias, If you live halfway? es como aquellos que dicen que son mujeres It's like those that say they are women o dicen que son hombres. or say they're men. Amén. Amen. Mejor le seguimos. Let's continue. Ok, esa fue la Voice 25. Dice, ahora ya que hemos escogido el caminar con el Espíritu, Now that we have chosen the walking with the Spirit, mantengamos cada paso let's maintain every step en perfecta sincronía Let's continue in Sincronización. perfect con el Espíritu de Dios. synchronization with the Spirit of God. Volvemos una vez más con Bueno. los adjetivos, One more time, we come back to the objectives con or palabras que adjectives describen otras palabras. with words that describe other words. Dice, mantengamos cada paso. Maintaining every step. ¿Qué es cada paso? What is every step? ¿No es acaso cuando avanzas? Isn't it when you advance? Cuando das un paso, When you give a step, estás avanzando, you're advancing, ¿verdad? right? Hay movimiento, estás There's avanzando. movements. You're advancing. Dice, entonces, mantén cada paso So maintain every step en perfecta sincronización con el Espíritu de Dios. in perfect synchronization with the Spirit of God. Entonces, ¿qué es una perfecta sincronización? Hay una sincronización y hay una perfecta sincronización. There's a synchronization and there's a perfect synchronization. Entonces, ¿qué significa el mantenerte en esa perfecta sincronización con el Espíritu de So what Dios? does it mean to maintain yourself in that perfect synchronization with the Spirit of God? Hacer lo que Él dice. To do what He says. Amor, Love, gozo, joy, paz, peace, paciencia, patience, benignidad, bondad, gentleness, fidelidad, mansedumbre y templanza, que es dominio joy, propio. long-suffering, kindness, and faithfulness. Perfecta sincronización Perfect synchronization en esas 9 in características those 9 characteristics del fruto del Espíritu. of the fruit of the Spirit. Perfecta sincronización. Perfect synchronization. Amén. Amen. Aleluya. Y vamos a ir al último versículo, Let's go to the last verse, versículo 26. verse 26. Next one. Dice, no nos hagamos vanagloriosos. Let's not become conceited, Dice, provocándonos unos a otros, provoking one another, envidiándonos unos a otros. envying one another. Amén. Amen. La pasión Passion. dice, nunca debemos ser arrogantes, So may we never be arrogant ni menospreciar a otros, or look down on another. pues cada uno de nosotros es original o es único. For each of us is an original. Amén. Amen. Dice, debemos renunciar a toda envidia que disminuye el valor de los demás. We must forsake all jealousy that diminishes the value of others. Dice, nunca debemos ser arrogantes. We should never be arrogant. La arrogancia es orgullo Arrogance is pride. y es la materia prima con la que está creado el diablo. And it's the prime material that the devil is created by. Cuando ves a una persona por encima del hombro When you see a person above your shoulder y los ves hacia abajo, and you look down on them, son creación de Dios. they're God's creation. That's right. Más si son hermanos, son hijos de Dios, son miembros activos del cuerpo de Cristo. More of their brethren, they are children of God. They're Es part of the Cristo mismo. body of Christ. It's Christ himself.
pero es que no son amorosos. but they're not lovable. Es una oportunidad que tú tienes It's an opportunity that you que may yo have tengo and that I have para modelar to model y hacerlos ver and let them see que Cristo está vivo. that Christ is alive. Amen. Pero ¿qué sucede? But what happens? Personas se asocian People associate con themselves esos pensamientos with those thoughts que vienen a distorsionar lo que es la naturaleza del espíritu. that comes to distortion what is the nature of the spirit. ¿Y qué sucede? And what happens? Damos mal testimonio, We give a bad testimony. damos mal testimonio We give a bad testimony. de lo que es ser un hijo de Dios. Being a child of God. Entonces estás modelando Sí. incorrectamente. So you're incorrectly modeling. Está el versículo que dice There's a verse that que says la creación está anhelando ver ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. that again. The world is waiting for the manifestation of the children of God. Entonces, es la manifestación So it's the manifestation del Espíritu, of the Spirit, la manifestación de los hijos de Dios, the manifestation of the children of God, no los hijos del diablo. not the children of the devil. Entonces, ¿por qué modelar las obras de la carne Why model the works of the flesh si se supone que eres miembro activo del cuerpo de Cristo? if you suppose you're a member of the active body of Christ? Aleluya. Hallelujah. Dice, ni menospreciar a otros, or look down on another. Dice, pues cada uno de nosotros es original. For each of us is an original. Cada uno de nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Each one of us belongs to the body ¿Por of qué te Christ. voy a ver menos o por qué te voy a ver mal? Why am I going to look at you less, or why am I going to look at you Al down? contrario, debo de amarte. On the contrary, I should love you. Debemos de tener esa armonía entre todos nosotros. We should have that harmony among each other. Dice, debemos renunciar a toda envidia We must forsake all jealousy que disminuye el valor de los demás. that diminishes the value of others. Es demoníaco. That's demonic. Lo que tú tienes What you have es para beneficio tuyo, is for your pero benefit, también para el mío. but also for myself. Y lo que yo tengo And what I have es para beneficio mío, is for my pero también benefit, para el tuyo. but also for your benefit. Entonces debemos de aprender a enjoy one another, So we should disfrutarnos el Pero uno al eso- otro. Imagínate que fuera tu vecino allá en el cielo. imagine it was your neighbor up in heaven, La persona que odias the person you o la hate, persona que no te agrada o que tienes riña o lo que sea. Somebody you Imagínate don't que like. fuera tu vecino en el cielo. Imagine that that person was your neighbor in ¿Qué ibas a heaven. hacer? What were you going to do? Allá lo ibas a amar, You were going to love lo ibas a him. abrazar, You were going to le embrace ibas a him. hacer, ¿qué hubo vecino? ¿Cómo amaneciste el día de hoy? And say, hey neighbor, how'd you wake up this morning? ¿Por qué aquí no? Why not here? ¿Por qué no disfrutarlo desde ahorita? Why not enjoy it since now? That's right. Amén. Amen. Es un honor y privilegio It's an honor and a el privilege hacer morir los deseos de la carne. to make die the desires Velo de of esa the manera. flesh. Look at it that way. Es un honor y privilegio el hacer morir los deseos de la It's carne. an honor and a privilege to have the desires of the flesh Y es die. un honor y privilegio And it's an honor and a el privilege contender ardientemente en la fe to contend fervently in faith y ejercer ese fruto del Espíritu. and exercise that fruit of the Spirit, El amar a aquellos que no se dejan amar. to love those that do not let themselves ¿Por be qué? loved. Porque ahí es donde Dios muestra el amor a través de tu vida. Why? Because that's where God shows His love through your life. Amén. Amen. Tenemos que hacer lo que nadie hace, We have to do what nobody does. sino que chiste tiene, sino pues, ¿para qué?
So what good is it for then? Amén. Esta es la amplificada clásica, dice, no nos convirtamos en vanagloriosos Let us not become vanaglorious, and self-conceited. vainglorious. What is self-conceited? Egoístas. Engreído. Dice, siendo competitivos Competitive y challenging y provocando e irritándonos los unos a los otros. challenging and provoking and irritating one another, Dice, envidiando y siendo celosos el uno al otro. envying and being jealous one another. Amén. Amen. Ahí en el versículo 26 dice, nunca debemos ser arrogantes ni menospreciar a otros, pues cada uno de nosotros es original. Debemos renunciar a toda envidia que disminuye el valor de los demás. Can you go back to 20, please? Dice, perseguir en lugar de a Dios, manipular a otros, odiar a los que se meten en tu camino, discusiones sin sentido, resentimiento, cuando otros son favorecidos, rabietas, peleas airadas, pensar solo en ti mismo, estar enamorado de tus propias opiniones. Chasing after things instead of God, manipulating others, hatred of those who get in your way, senseless arguments, resentment when others are favored, temper tantrums, angry quarrels, only thinking of yourself, being in love with your own opinions. No, I think that's, there should be another one, I think, before that one or no? No. It's the one that says chasing after things. Is it not that one? That was 20. Yeah, chasing after things. Okay. Entonces, termina el capítulo So the chapter finishes con algo muy similar que el 20. with something similar like the number 20. Yeah. Go back to 26. Dice, así que nunca seas arrogante, So may we never be arrogant ni menospreciar a otros, or look down on another, pues cada uno de nosotros es original. for each of us is an original. Debemos renunciar a toda envidia que disminuye el valor de los demás. We must forsake all jealousy that diminishes the value of others. ¿Por qué vuelve a repetirnos? Why does it repeat itself again? ¿Mm? Para enfatizar, To emphasize, porque hay una, there's a prevalence, hay una, ¿cómo se puede decir? Hay una tendencia there's a tendency a esa, a practicar esto. to practice these things. Entonces, tenemos que contender ardientemente, aferrarnos ardientemente, So we have to contend fervently a derribar todo argumento. to cast down all argument. Es decir, es que eso no sucede. Well, that doesn't happen. Sí sucede. It does happen. Y dentro de las iglesias. And inside the churches, Entonces, es una disciplina. it's a discipline. Es algo que tenemos que hacerlo, trabajarlo a propósito. It's something that we have to do, that we have to make it work El purposely, ejercerlo to ardientemente. exercise it fervently. El que tengo que caminar y andar en amor, fluir en amor. They have to walk and abide in love Y no ser arrogante. and not be arrogant. Amén. Amen. Easy dice, no debemos de ser orgullosos, We should not be prideful. no debemos ser celosos del uno al otro, We should not be jealous of one another, porque eso causa
trouble, causa problemas el uno al otro. because that provokes problems one to one another. O sea, tú piensas que estás provocando problema a esa otra persona, pero estás creando un problema para ti mismo también. You think you're provoking a problem for the other person, but you're also creating a problem for yourself. Entonces, cuando piensas que estás siendo más inteligente, When you think you're being smarter, realmente estás afectando tu propia vida. in reality, you're affecting your own life. Es como aquellas personas que no quieren perdonar. It's like those people that do not want to forgive. Por la falta de perdón, Because of lack of forgiveness, multitudes de personas están enfermas. multitude of people are sick. Pero ellos piensan que, ay, no, maldito, me la va a pagar, nunca lo voy a perdonar. No, oh, evil one, I'm never going to forgive him. Porque piensan que le van a hacer un favor a esa persona al perdonarlo. They're thinking that they're going to give that person a favor Pero ellos by están forgiving them. sufriendo. But they're the ones that are Ellos son suffering. los que están teniendo esa enfermedad en sus vidas. They're the ones having those sicknesses in their Son los bodies. que están provocando en ellos Those are the ones sufrimiento. provoking in their own self suffering. Entonces, piensan ellos They think que ellos son los buenos. that they're the good Ahora, el ones. perdonar no significa que estás aprobando lo que ellos hicieron. To forgive doesn't mean that you're approving what La they mayoría de las did. veces hicieron algo malo, The majority of times they did do something pero wrong. tú estás siendo obediente a la palabra But you're just being obedient to the word y deja que Dios se encargue de la persona, and let God take care of that person. Yep. Amen. que es mucho mejor que lo que tú puedas hacer. Which is better than what you can do. Amen. Amén. Entonces Amen. tenemos que aprender a pensar So we have to learn how to think, como la palabra, Like ser the sabios como Dios, como su palabra. be wise like God, like His word. Aleluya. Hallelujah. Dice en The Voice, dice, esto sucede cuando ponemos a un lado nuestros intereses personales, This happens when we put aside our own personal interests dice, y trabajamos juntos para crear una comunidad verdadera and when we work together to create a true community en vez de una cultura consumida por provocación, orgullo y envidia. instead of a culture by provocation and Pride and envy. pride and envy. Una vez más te lo voy a leer. I'm going to read it again. Dice, esto sucederá cuando ponemos a un lado nuestros intereses propios. This will happen when we will put our own interests aside. ¿Qué interés debes de poner enfrente? What interests do you put in front? El de Dios. God's interests. El interés de Dios. God's interest. Dice, y trabajamos juntos. And we work together. No podemos trabajar separados. We cannot work separately. ¿Por qué no? Why not? Porque somos un solo cuerpo. Because we're one body. Porque tenemos que tener el mismo interés. Because we should have the same interest. El Amen. mismo interés. The same Tu interest. interés, tu interés, tu interés, tu interés. Y el mío Your tiene que ser el interest. mismo interés. Your interest, and your interest, and my interest should be the same interest. Dice, y trabajar juntos And work together para crear una comunidad verdadera to create a true community en vez de una cultura instead of a culture consumida consumida por la provocación, consuming the provocation orgullo y envidia. by pride and envy. ¿No es acaso la comunidad en la cual vivimos? Isn't that in the community that we live in? Que Come vemos a diario estas on. cosas, That we see these things on a daily. envidias, orgullo, Envy, pride, provocación de una persona hacia la otra. provocations from one person to Pero another. no, tu interés debe ser el interés mismo mío. No, but your interest should be the Y same as nuestro interés mine debe and ser el yours. mismo de Dios y su palabra. And our interest should be the same as God and His Word. Amén. Amen. Y por último, And lastly, the Living Bible dice, entonces no necesitaremos then we will not need de buscar los honores y la popularidad, to look for honors and popularity, lo cual lleva a la envidia, perdón, a los celos y a a tener sentimientos which take us to jealousy and have sentimientos, dice hard feelings, tener sentimientos difíciles o malos
deseos del uno al otro. Have heart feelings one another. Amén. Amen. Entonces no necesitamos el buscar el nosotros darnos popularidad u honor, We should not be looking for us to give ourselves honor or popularity, lo cual lleva which will take you a los celos to jealousy y al tener envidias los unos a los otros. and to have jealousy among one another. Amén. Pero sí me llamó la atención But it caught my eye de que ese último versículo del Ah. capítulo 5 that the last verse of chapter 5 habla de las mismas características de las obras de la carne del versículo 20. speaks about the same characteristics of the flesh on verse 20. Entonces necesitamos So we need el permanecer a propósito, to remain on purpose, no el, por así decirlo, el flotar, not just saying floating, esperar el llegar algún día flotar but waiting on a day that we're going to float y arribar al fruto del Espíritu. and cast out And fall in the fruit of the Spirit. and fall in the fruit of the Spirit. No. Tenemos que hacerlo. No, we have to do Tenemos it. que practicarlo We have to practice it ardientemente. fervently, Ardientemente. fervently, Buscarlo, hacerlo fervientemente con propósito. and do it fervently with purpose. Porque eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. That's what our Lord Jesus Christ did. Él no esperó a ver a dónde lo llevaba su vida en esta tierra. He didn't wait to see where this life was taking him in his life. No, él sabía a lo que venía. No, he knew what he was here for. Y él sabía todavía cuando no era tiempo, And he knew when it still was not time, él se escapaba he would escape. de cuando estaban las multitudes que lo querían linchar, ya se lo querían llevar a crucificarlo. When the multitudes wanted to take him already, Él a propósito him on purpose se salía de esas multitudes. would go away from those multitudes. A propósito lo hacía. Purposely he A would do it. propósito, porque todavía no era el tiempo. He would purposely do it because it was not time yet. Nosotros a propósito We on purpose tenemos que vivir en el fruto del Espíritu. have to live in the fruit of the A Spirit. propósito tengo que amarte. Purposely I have to love A you. propósito tengo que honrarte. Purposely I have to honor you. A propósito tengo que vivir en el Espíritu. Purposely I have to live in the Spirit. A propósito tengo que agarrar mi Biblia y leerla. Purposely I have to grab my Bible and A read it. propósito tengo que tener esa intimidad con el Espíritu de Dios. Purposely I have to have that intimacy with the Spirit of Porque God. si espero Because if I a wait que ese algún día llegue, for that day to come, nunca va a llegar. it will never come. Nunca va a llegar. It will never come. Yeah, I Nunca know. va a llegar It will never come. ese espacio That space de tiempo para hacerlo. of time to do it. Tú tienes que hacer el tiempo. You have to make the time. Tú tienes que hacer el tiempo. You have to make the time. Yo tengo que hacer ese tiempo. I have to make up that time. Amén. Amen. No es una carga, It's not a burden. es un privilegio. It's a privilege El a propósito hacer las cosas que pertenecen al Espíritu. to purposely do things El hacer that pertain to the Spirit. esas características to do those que characteristics corresponden that a la correspond vida del Espíritu. to the life of the Spirit. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.